Shalom Mesbuca, oraciones como siempre para los justos. Tengo otro, otro mensaje en esta semana porque va con el último mensaje de este libro de Hebreos que tenemos, que mucha gente, no de cristianos, porque yo no estoy hablando de cristianos, los cristianos están en su religión, más para la gente que está que dicen que está en la verdad, y algunos de nosotros que están engañando a ellos con estos libros porque están en esta Biblia, y tenemos que estudiar y buscar de esto porque son muchas las mentiras que tenemos, como hemos hablado y como nos dice el Padre, y nos dice también el Mashiach, también que nos van a engañar tanto en los últimos días. Y este es otro de estos, porque va en línea con eso, porque este libro que le llaman, o la carta esta de primer y segundo Pedro, están en línea con ese mismo de Hebreo. Y uno que esté estudiando la palabra del Padre, que comienza a leer la Torah y los Kadash profetas y los libros que sacaron, cuando entran al Nuevo Testamento se dan cuenta por el Ruach del Padre, porque el Padre es que tiene que guiarnos a nosotros en nuestros estudios. Nosotros no podemos estudiar esto nada más nosotros mismos, sino que el Ruach él tiene que mandar su Ruach para que nosotros entendamos estas cosas, y cosas que son difíciles para otros que no pueden ver. Pero ya hemos visto que él nada más, como le dice la palabra, y uno de los últimos mensajes fue que hay ovejas que pueden ver en estos días, y no es todo el mundo, y tenemos que entender esto. Pero vamos a ver esto porque hay más prueba en este libro, y usando la palabra, la Torah, y datos que tenemos, que enseña que estos libros no pueden ser no pueden ser escritos por Pedro, como dicen. Pero vamos a ver, porque siempre citan este libro y siempre quieren citar a este para defender a Shaul. Y tenemos que ver esto. Vamos a ver. Este es 2 Pedro 3, 15 a 16. Consideren la paciencia de nuestro Maestro como salvación, tal como, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo. Aquí tenemos que parar una vez, porque tenemos ya que entender a quién ustedes le pueden llamar hermano y hermana en estos días. Y tenemos que ver eso, porque esto fue otro video que hice también, que el Padre pasó por acá, y tenemos que entender, no podemos llamarle a cualquiera hermano. Un hermano o una hermana es alguien que está siguiendo el mismo camino de uno, y eso es la Torah, y está obedeciendo con el Padre en eso, en todo lo que manda, no en algunas cosas, sino en todo lo que manda. Eso es lo que un hermano y una hermana, y eso fue probado con la palabra, no con opinión de hombre, porque la opinión mía y de otro hombre no importa cuando es para entender la palabra del Padre. No es de opinión, sino de lo que Él dice, nada más. Pero aquí vemos que Él le llama amado hermano, y todo el mundo corre con esto ya, porque dicen que Pedro lo ama a Él. Pero vamos a seguir. Según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Miren cómo es, porque sí que ellos dicen que son cosas difíciles de entender que habla, porque somos nosotros que no tenemos oídos o el entendimiento o sabiduría para entenderlo a Él. Pero cuando el Padre habla, y por su palabra, Él dice que todo lo que Él hace y todo lo que Él dice es claro, no es difícil de entender. Esto es una contradicción, y tenemos que entender esto. Esto no puede ser más nada que eso, una contradicción. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Aquí tenemos otro punto aquí, porque aquí tenemos que ver, como nosotros que hablamos contra el Saúl, contra el Pablo que está contra el Padre,
nosotros somos que somos ignorantes y torcimos la palabra de Él. Usamos la palabra de Él para ver cómo está en contra del Padre, pero nosotros estamos torciendo esto, ¿no? ¿Verdad? Pero también tengo que poner esto aquí, porque esta es la única vez que le llaman escrituras a algo en el Nuevo Testamento. Nunca se escribió en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento era escritura. Ninguno de estos libros le llamaron esto. Y esto vamos a verlo hoy, porque todo el mundo cree que todo lo que está en la Biblia vino por la boca del Padre, y eso no es así. Eso no es así. Él nunca dijo tampoco que no iba a dejar que nadie le hiciera manipularan la palabra de Él. Él no dijo eso. Él no dijo que no le allanemos y que no le quitemos a la palabra de Él. Eso sí, eso fue lo que Él nos dijo, pero Él nunca dijo que iba a proteger esto. Tenemos que entender que esto es una prueba para nosotros, para que nosotros busquemos de Él. En Proverbios 25:2 nos dice eso, que es el esplendor del Padre para esconder algo, y de que los reyes que los busquen uno mismo. Ustedes no quieren buscar. Si hay gente que no quieren buscar, en los cristianos no quieren buscar, ellos nada más quieren que le den la palabra. A la gente que están aquí, que están buscándole la palabra del Padre, que definitivamente están buscando de Él, no de otro, ellos van a ver esto, porque ya hay gente aquí que están viendo esto. Es por eso que están en las fronteras de Él, porque lo entiende. Pero los que no quieren buscar de Él están en sus países todavía, en sus países de cautividad, y ahí se van a quedar y ahí van a perecer, porque eso es lo que viene ya. La angustia de Jacob ya está en cabo, pero aquí estamos otra vez en esto. Pero aquí esta es la única vez que esto pasa, y esto es muy importante, porque vamos a tener un poco aquí de evidencia para ver esto, pero vamos a ver. Y este es un artículo aquí que estaba en inglés, no lo encontré esta versión en español, solo tuve que traducir aquí, pero tengo que usar esto porque hay gente ya que saben de esto. Pero vamos a ver, voy a leer el comienzo aquí en la derecha. La primera epístola de Pedro, a la que generalmente se hace referencia simplemente como primera de Pedro, y a menudo se escribe primero de Pedro, es un libro del Nuevo Testamento, ¿ok? El autor se presenta a sí mismo como se llaman aquí. Esto es un nombre de la Iglesia Católica, apóstol. Esto no viene a ser, eso no es lo que eran. Ellos eran embajadores. Embajadores era lo que ellos se llamaban. Apóstol y todo esto, esos son nombres de la Iglesia Católica. Pero aquí dice como el embajador Pedro. El final de la carta incluye una declaración que implica que fue escrita desde Babilonia, que posiblemente sea una referencia a Roma. ¿Cómo es esto? Tenemos un punto aquí ya, porque sabemos esto, que esto está escrito así, y vamos a verlo hoy también, que dice que fue escrito desde Babilonia, desde Roma. Pero ¿a quién fue? Pedro, que estaba con el Mashiach, que el Mashiach fue que le dio instrucción a él y a los otros 11. ¿Cómo es que nosotros no entendemos que esto tiene que estar en línea con la palabra? ¿Por qué él está en Roma? ¿A qué fue que vino el Mashiach? ¿A qué fue que vino a darle la palabra? Antes de que el Padre lo sacaran de la tierra y lo sacara a Yasharol de la tierra y lo tirara a las 4 esquinas, fue ahí que el Mesías vino. Antes de eso, antes de que los dispersaran en el mundo. Para eso fue que él vino, y nos dice que vino a la casa de Yasharol, no al mundo entero. Esto está muy claro en Mayahu 15:24. Y Yahushua respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Yasharol. Ahí fue que él la mandó. Fue ahí que el Padre lo mandó a él, para la casa de Yasharol, para que ellos miraran, para él darle instrucción antes de que ellos lo dispersaran, antes de que el Padre lo dispersaran por las 4 esquinas. Tenemos que entender esto. Esto no, ¿cómo fue que Pedro fue para Roma? Entonces él está haciendo algo él mismo. Entonces tenemos que entender eso. La carta está dirigida a varias iglesias de Asia Menor que sufren persecución religiosa. Otra vez, ¿a quién fue que él mandó a Asia Menor, a estas iglesias? ¿Quién habla de iglesias en ningún tiempo en la escritura, en la Torah?
o los profetas. Nunca tuvimos que entrar a iglesias. Esto nunca vino de la boca del Padre, nunca vino de la boca de Él. Tenemos que entender esto. Tenemos que tener Devarim 8:3 en la boca de nosotros y tenemos que entender eso. Tenemos que vivir por cada palabra que vino de la boca de Él. ¿Cómo es que Pedro otra vez esté enseñado por el maestro de él, era el Mashiach, y él está en Asia Menor, en iglesias? Esto no está en línea. Vamos a seguir. Artículo principal, autoría de estas epistolias petrinas. La autoría de 1 Pedro se ha atribuido tradicionalmente al embajador Pedro, porque lleva su nombre y lo identifica como su autor. Eso es lo único, en el versículo 1 ya, eso es lo único que ellos usan para esto, ¿ok? Aunque el texto identifica a Pedro como su autor, el idioma, las fechas, el estilo y la escritura de esta carta han llevado a muchos estudiosos a concluir que es un seudónimo. Tenemos que entender esto, porque cuando se escribe, el estilo de escritura y todo esto, es de una gente que está en filofísico. Esto no es nada de alguien que esté en la posición que estaba Pedro, que era un pegador. Él era un pescador. Eso es lo que hacía para su vida. ¿Cómo es que nosotros no entendemos esto? Muchos eruditos argumentan que Pedro no fue el autor de la carta porque su escritor parece haber tenido una educación formal en retórica y filosofía. Entonces, ¿qué tiene que ver algo con filosofía en cualquier libro de la gente Kadash que están siguiendo al Padre? Nada. Y un conocimiento avanzado del idioma griego, ninguno de los cuales sería habitual en un pescador galileo. Tenemos que entender esto, que hasta la gente que no tienen que ver nada con la iglesia estudian esto y saben que esto no está en línea con esto. Pero vamos a seguir porque nosotros todavía no tenemos entendimiento de esto y tenemos que dejar que estos hombres impios nos dejen de engañar con esto, porque tenemos que entender que esto está mezclado, verdades con mentiras en esta Biblia. Y esto es una cosa esto es una gran abominación que está pasando en el día de hoy. Por eso es que nosotros necesitamos estar en las fronteras como Él nos manda, para entrar al desierto para recibir la palabra pura de Él, a los que quieren buscar la palabra pura de Él, no a los otros. Tenemos que tener esto en mente. Es para que Él nos dé la palabra pura de Él otra vez, sea la voluntad de Él. Pero vamos a ver, vamos a seguir, vamos a ver. Ok, 1 Pedro, 1 y 1, ok. Pedro, aquí embajador de Yahushua HaMashiach, eso es lo que dice. Pero aquí tengo que enfocarme de una vez, porque esta palabra otra vez viene otra vez de la Iglesia Católica. Esto viene romana, la Iglesia Católica Romana. Apóstol, tengo que buscar esto porque ya así es que se describe él mismo ahora. Pero vamos a ver cuántas veces esto sale así, que Pedro se describe a sí mismo. Porque esto no es algo que él ha hecho y tenemos que verlo ahora. Y aquí sale, 2 veces sale esto. Pedro, apóstol de Mashiach. Aquí dice, Simón Pedro, siervo y apóstol del Mashiach. Eso es lo que dice aquí. Entonces 2 veces sale esto. 2 veces sale este título que él se ha dado él mismo. ¿Cómo es eso? Esto no está en línea con esto, pero vamos a ver quién más se llama esto a sí mismo, por sí mismo. ¿Ok? Y aquí nada más puse la palabra apóstol, y aquí mismo miren quién es que se llama a sí mismo él. Pablo, Shaul, él mismo se llama, 19 veces sale esto en la Biblia. Y mire quién es que se habla a sí mismo. Es Pablo. Pablo es que se refiere a sí mismo él mismo. Y aquí tenemos la 2 Pedro, 1 Pedro y 2 Pedro. ¿Cómo es que nosotros no podemos entender esto? Este hombre, Pablo, Shaul, es un mentiroso, un enemigo del Padre, y tenemos que entender esto, porque aquí tenemos que un poco más de entendimiento a dónde vamos con esto, porque uno que está estudiando la palabra y ve este libro de Hebreos que no tiene autor,
Y estas letras estas cartas de Pedro, la primera y segunda carta, deben de saber que estos son la mano de Pablo en esto. Tenemos que entender esto ya a esta etapa.